Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hola, bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre NaNoWriMo, mes nacional de escribir una novela. Este es el programa número 23 y tenemos una entrevista con el escritor M. Escabias. El entrevistado de hoy es M. Escabias. M. Escabias es un autor español nacido en Jaén, Andalucía. Ha trabajado como redactor, editor y corrector para diversos medios digitales. En 2019 fue finalista del primer concurso literario Urme Metal. Al momento ha publicado su primer libro, La Guardiana del Santo Reino, en 2022 con Wave Books, una novela autoconclusiva pero parte de un universo más amplio que el autor está preparando. En ella entremezcla terror, ciencia ficción y fantasía. M. Escabias encuentra inspiración en los misterios y en las calles de su ciudad natal, así como en libros y música de fantasía y fantasía épica. ¿A qué edad empezaste a leer? La verdad es que yo, desde que tengo uso de razón, casi, vamos. Yo los recuerdos más antiguos que tengo de mi vida eran de leer libros infantiles de estos con dibujos. Es que no te sabría decir una edad. Yo siempre he tenido mucha afición por la lectura. Quizá por parte de mi madre que me la inculcó. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? La verdad que no estoy muy seguro. Había un libro infantil con dibujos que creo que se llamaba El Jagile Azul, pero creo que ese era para niños ya de 7 u 8 años. Yo no recuerdo realmente cuál fue el primero que leí. Un libro ya como para adolescente o algo así, ¿no? Por ejemplo, la trilogía de la materia oscura de Philip Pullman, que recuerdo que me operaron cuando era muy chico y me lo regalaron en el hospital y lo leí. Fue así uno de los primeros libros así importantes que me marcó, creo. ¿Qué te gusta leer? La verdad que antes era más de leer fantasía y fantasía épica. Pero lo que pasa es que cuando te centras mucho en un género, no sé si te ocurre a ti, pero te acaba cansando. Y desde hace ya bastantes años estoy abierto a otro tipo de lectura. Y de hecho intento no fijarme mucho en el género, y también me gusta mucho ir saltando. Por ejemplo, me leo una novela de ciencia ficción, luego me leo una de terror y así voy rotando para no encasillarme.
¿Cuál es tu libro menos favorito? Pues mira, Miguel, los que menos me gustaban, sobre todo de niño, eran los libros infantiles que te trataban de tonto. No me gustaba nunca cuando un autor, no sé, te trataba con suficiencia, que es algo que suele pasar mucho con los libros juveniles. Y luego, por ser más concreto, me leí hace pocos años El océano al final del camino, de Neil Gaiman, que yo no diría que me disgustase, pero no me entusiasmó demasiado. Y también El viejo y el mar de Hemingway, que me lo leí hace unos años. No diría tampoco que fuera malo, pero no fue un libro que me entusiasmó mucho. Es que tengo tendencia a olvidarme de las cosas que no me gustan, porque siempre me centro más en lo que me apasiona. ¿Cuál es tu libro favorito? Vale, yo creo que aquí puedo ser más concreto. Un libro que me gustó mucho y que he leído creo que 3 o 4 veces fue Olvidado Rey Vudú, de Ana María Matute, una escritora española que ya fue miembro de la Real Academia y ya falleció, porque creo que fue el primer libro para adultos que leí. Y es un libro de fantasía que recomiendo muchísimo. De hecho, si hubiera sido una autora anglosajona, estoy seguro de que HBO le habría sacado ya una serie, pero segurísimo. Y luego más libros, pues El Señor de los Anillos de Tolkien también me marcó mucho. Blade Runner de Phyllis K. Dick, que de hecho me gusta más que la película. Blade Runner está bien, pero la novela me gustó más, la verdad. La vida es sueño de Calderón de la Barca es mi obra de teatro favorita. De Michael Moorcock me gusta especialmente Marinero de los mares del destino, que no sé si es el tercero o el cuarto de Elric de Mendigonet. Es un título que me gusta mucho. Un mundo feliz de Aldous Huxley también me gusta bastante. O de Stephen King, Las tierras baldías, que es el tercero de La Torre Oscura. Y luego también me gustan mucho los cuentos de Borges, en especial Las ruinas circulares y El jardín de senderos que se bifurcan. No sé, es que podría estar media hora hablando de los libros que me gustan, la verdad. ¿Por qué escribes? Mira, la verdad que, siendo honesto, porque lo necesito. Escribir es lo que me hace feliz y lo que me llena. La vida, usualmente, no sé cómo decirlo, me resulta gris, pero cuando escribo puedo llenarla de color, de sentido, de necesidad. Hay gente que escribe movida por la fama o la codicia, pero a mí ese tipo de cosas no podrían importarme menos. Me alegra mucho cuando mis libros se venden bien, claro, pero no es tanto por una cuestión económica, sino porque me hace muy feliz que tantas personas puedan conocer a mi hija, que es como llamo a mi novela. ¿Sabes? Decía el Marqués de Sade en sus cuadernos personales acerca de la estima que se debe a los escritores, que se sabe que el hombre de sociedad raramente es un buen escritor y que deseaba vivir con su obra, no con él. Yo pienso muy a menudo en sus palabras, porque para mí el actor principal es la obra. Uno no es más que el secundario que ayuda a que la obra brille. En resumen, yo creo que escribo porque mis libros debían existir, y si no lo hubiera inventado yo, otro lo habría hecho. Probablemente desde otro punto de vista, y también algo que quizás te mueva, algo que a mí me llama mucho, es dejar algo en el mundo. Me lo han comentado algunos otros autores, dejar algo que va a estar aquí después de que yo me vaya. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es una idea que me ronda mucho la cabeza también. Y de que eso se va a quedar con otras personas también. Sí, es como quieres dejar una marca de que exististe alguna vez. Yo creo que es algo muy humano, es un sentimiento muy propio de todos nosotros. ¿Por qué es importante escribir? Pues mira, yo creo que el motivo es muy sencillo, es porque el arte es parte de los seres humanos, desde mi punto de vista.
Sin el arte estaríamos muertos. Nos ayuda a comprender el mundo y a disfrutar más de él, porque crear ficciones yo creo que nos acerca a la realidad, no nos aleja de ella. Es como que es algo que mucha gente ha comentado otras veces. Tengo el firme convencimiento de que las buenas historias sanan. A mí me sanaron en malos momentos de mi vida y quisiera, con un poco de ayuda de la diosa literatura, la única en la que creo, que mis libros también sanen a otros. ¿Qué género o géneros escribes? Pues mira, sin meterme en mucho detalle, yo creo que escribo fantasía con toques de thriller o thriller con elementos fantásticos, según cómo lo mire. Pero ahondando un poco en la cuestión, personalmente nunca decido el género que voy a escribir. Simplemente yo me pongo a escribir y la historia va surgiendo, y muchas veces eso hace que el primer sorprendido por los giros de guión sea yo mismo. Por ejemplo, ahora mismo la novela que estoy escribiendo en estos momentos tiene elementos de fantasía, de ciencia ficción, de romance, de suspense, de terror. Es que no puedo evitar mezclarlo. Supongo que conoces aquello que decía Alan Moore, que decía que la vida no se divide en género, sino que... ¿Cómo era aquello que decía? Sí, decía que la vida era una horrible, romántica, trágica y cómica novela de ciencia ficción de detectives. No sé si recuerdas aquella cita, y siempre pienso que en la ficción intentamos mucho delimitar esto es un western, o esto es ciencia ficción, o esto es fantasía, y en el mundo real está todo más mezclado. Claro, al final es un tema de marketing, porque... Por ejemplo, yo puedo escribir un libro y no tener claro qué género es, pero si se lo quiero vender a una editorial y esa editorial quiere vendérselo a clientes, necesitan ponerle una etiqueta para que la gente se haga más o menos una idea de qué tipo de producto está comprando. Que al fin y al cabo, aunque es un poco materialista hablar en esos términos, al final lo que está haciendo es una obra de arte, pero también un producto que se vende. Entonces es normal que le tengan que poner etiquetas. Pero a la hora del proceso artístico, yo personalmente me cuesta mucho ceñirme a un género en concreto. ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? Pues mira, me he dado cuenta que hay varios temas que se repiten tanto en prosa como en verso que he escrito. El tema de los viajes espaciotemporales, tanto en el tiempo como a otros lugares. Suele aparecer la muerte de una mujer hermosa. Eso no sé si es porque leí en su época mucho a Poe y era muy típico de él, pero me he dado cuenta que en casi todo lo que escribo aparece una escena en la que muere una mujer hermosa. Creo que porque él decía que es lo más triste que se puede escribir. Luego también se repiten mucho en mis libros los temas de ocultismo y de incidentes paranormales. Me suele pasar mucho también que los elementos fantásticos irrumpen en la cotidianidad de los personajes. Por ejemplo, me gusta mucho escribir escenas donde hay varios personajes o dos personajes que están bebiendo en una cafetería mientras hablan de hechos insólitos o paranormales. Y yo creo que es por algún tipo de fascinación, porque me gustaría pensar que algo así pueda ocurrir en el mundo real, aunque no sea algo factible ni realista, y me gustaría imaginarme mismo en una cafetería y que al lado de mi mesa haya gente hablando de temas que se escapan completamente a nuestro día a día. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? Pues mira, Miguel, la verdad que me gustaría escribir algunas novelas de fantasía o de fantasía oscura a la vieja usanza, de tipo de espada y brujería, como se hacía en décadas pasadas. Y tengo varias planteadas, pero me gustaría terminar antes los proyectos que tengo a media, antes de meterme en otras cosas. Y también, por otro lado, últimamente me está rondando la cabeza la idea de escribir una novela de suspense ambientada en una pequeña isla del Pacífico.
porque no sé cómo me ha venido esa idea, pero creo que sería muy divertido escribir una historia en un sitio donde todos los vecinos se conocen y donde al estar incomunicados puede ocurrir un crimen o un incidente paranormal sin que, ya sabes, en el mundo actual, sin que se grabe un vídeo y se suba a internet o... Quiero decir, te daría un poco más de juego, ¿sabes? Y la idea de que haya como un elenco de personajes variados pero limitado a la vez, creo que puede ser interesante. ¿Qué te inspira a escribir? Pues, volviendo a lo de antes, yo creo que la muerte, porque no quiero volver la vista atrás cuando sea viejo y arrepentirme de no haber escrito varios libros. Creo que es mejor arrepentirse de haber hecho algo y que esté mal que de no haberlo hecho. Y para mí, no sé, sería un fracaso volver la vista atrás y no haberlo intentado al menos. Y sí, la verdad que me gustaría dejar algún tipo de legado. Pero por otra parte, algo que me inspira mucho es el poder de las palabras. No sé si te ha pasado alguna vez que hay ciertas frases o incluso sonidos que te hacen vibrar o te hacen sentir de una manera especial. A mí me ha pasado muchas veces con novelas y me resulta algo tan mágico que me gustaría conseguir recrearlo de alguna manera. ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Pues lo más inmediato que me viene a la cabeza son otras obras de arte, por ejemplo. Porque soy de la opinión que leer o ver las creaciones de otros siempre es nutritivo, siempre te inspira. Pero en el caso de mi última novela, La Guardiana del Santo Reino, en ese caso en concreto me inspiraron mucho las calles y el ambiente de la ciudad de Jaén. Solía hacer muchas visitas a lugares emblemáticos para sacar fotos y luego cuando estaba escribiendo las miraba y eso me servía para meterme un poco en situación. Pero claro, eso es algo que me servía porque la novela está ambientada en el mundo real. En el momento que yo escriba una novela que está ambientada en otro mundo, o como la que sugería antes, en una isla del Pacífico que yo me invente, pues tendría que darle otro enfoque a la forma de buscar inspiración. Que le puse mucho empeño a que las calles y los comercios fueran lo más fidedignos posible. De hecho, en la segunda parte que estoy escribiendo ahora, hay varios capítulos que ocurren en el castillo de la ciudad. Entonces he hecho varias visitas y bueno, me he documentado bien porque yo creo que es porque cuando yo leo una novela que está ambientada, yo qué sé, en Nueva York o en Dublín o donde sea, a mí me gusta mucho que me transmitan el ambiente o la sensación de ese lugar. Entonces era algo que yo quería reflejar y a lo que le he puesto mucho empeño. Claro, es que era un sentimiento muy particular porque Jaén, aunque es una ciudad muy pequeña, es casi como un pueblo. Y es una ciudad de interior y normalmente la gente en agosto pues se va de vacaciones a la playa y se queda completamente vacía. Entonces, claro, eso también ayudó a que en la novela, como ocurren hechos insólitos, era un poco más probable que eso no se hiciera noticia tan rápido, porque si lo hubiera ambientado por ejemplo, en una gran ciudad como Madrid o México, pues no hubiera sido viable. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? Pues la verdad que soy bastante simple para eso. Lo que hago es que me siento y pongo una palabra detrás de otra. Lo más importante es que hay que ser... Si tú lo que quieres es escribir una novela larga, no un cuento de como mucho 10 o 15 páginas o un poema, no puedes hacerlo a golpe de inspiración. Tienes que ser constante, metódico, trabajador. En mi caso, yo soy un escritor más de brújula que de mapa. Supongo que sabes los términos, ¿no? O lo explicamos a tu audiencia.
Yo los entiendo, pero si gustas explicarlos, no hay problema. Bueno, no es nada complicado. Un escritor de mapa es el que se hace una escaleta o un esquema de las escenas que van a ocurrir, se lo planifica todo muy bien y no se sale de ahí. Y brújula, pues sería, por ejemplo, Stephen King es el típico ejemplo de escritor brújula, que va escribiendo a golpe de impulso y sin saber muy bien dónde va a ir la historia. Yo soy más de ese tipo. Sí me hago un pequeño esquema de lo que voy a escribir, pero nunca me ciño 100% a él. Y de hecho hay veces que me dejo... yo sé que hay dos escenas que tengo que conectar y la de en medio no sé lo que va a ocurrir, pero lo hago a propósito porque así lo descubro yo mismo, porque si no para mí sería muy aburrido el proceso de escritura. Y de hecho suelo dejar que los personajes tomen sus propias decisiones, aunque se vayan a equivocar. Yo puedo pensar que argumentalmente, por ejemplo, un personaje tiene que salvar a otro, pero quizá ellos no quieren que ocurra de esa manera, ¿sabes? Y eso puede complicar el proceso de escritura, pero yo creo que también para el lector puede ser más divertido, porque no va a saber realmente lo que va a ocurrir ni cuándo. Y más real, porque en la vida misma siempre estamos propensos a los errores. Sí, pero es que el problema de mi enfoque es que los libros se me alargan mucho, porque, por ejemplo, vi hace poco algo del curso de escritura de Brandon Sanderson, que supongo que lo conocemos todos, y él es todo lo contrario de King. Él planifica muy bien y no se sale, entonces eso le permite tener un método de escritura muy mecánico, muy sistemático, que le permite obtener resultados de forma muy, ¿cómo decirlo?, de ser muy prolífico, ¿sabes? Porque él sabe que en su novela tienen que pasar 3 o 4 cosas y esas 3 o 4 cosas van a pasar, hagan los personajes lo que hagan. Entonces, pues sí, lo que comenta es un poco más orgánico el enfoque de King, pero es que tiene su dificultad también. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Pues mira, aunque me gusta mucho la música, normalmente solo me la pongo antes de escribir o mientras estoy releyendo y corrigiendo lo que hice el día anterior. Porque una vez que estoy escribiendo, sobre todo si es música con letra, me distraigo mucho, ¿sabes? Y ojalá no me pasara, pero me cuesta un poquito. ¿De qué trata tu más reciente libro? Pues mira, La Guardiana del Santo Reino es una novela de fantasía con toques de thriller que ocurre en la ciudad de Jaén, al sur de España, en el que una chica que han fallecido sus padres hace poco y está empezando a tener una cierta depresión, su abuela la obliga a salir a la calle con el ánimo de que ella cambie. Y ese día de agosto, que es muy caluroso, ella descubre a una parapsicóloga y a hechos insólitos en un descampado cercano a su casa que cambian su mundo para siempre. Y a partir de ese momento, lo que ella quería creer que era la realidad cambia del todo y comienza una historia que es un viaje tanto hacia adelante como hacia su interior. Yo creo que sería una buena forma de explicarlo. ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y prepararlo para publicación? La novela, yo tenía una novela a media, que aún la sigo escribiendo porque es bastante larga, que se llama El otro lado del Santo Reino. Yo tenía un personaje secundario que era Carolina, que en esta novela tiene 21 años, mientras que en la otra de la que hablamos, La Guardiana del Santo Reino, ella es mucho más joven, tiene 13. Pues había un concurso literario que yo quería participar
y se me ocurrió escribir una precuela de esta novela que te comento. Y así surgió la idea de La Guardiana del Santo Reino, que fuera una novela corta que yo pudiera escribir en poco tiempo. Sí, eso fue un palo. Yo, con mi editorial, con White Books, yo iba a publicar justo el año de la pandemia. Pero, claro, en 2020 pues se paralizó todo, había mucha incertidumbre en la industria del libro Fue una época complicada. Entonces mi editora me dijo que dadas las circunstancias, o no sé si creo que la palabra rescindir, si rescindíamos el contrato y yo buscaba otra editorial, o porque claro, según mi contrato, ellos se comprometían a publicarme ese año. No recuerdo ya si era en febrero o en marzo, no me acuerdo. Eso, porque claro, en cada una de las partes tenía un compromiso y ellos iban a publicar ese año, pero era inviable. Y mi editora me dijo que o esperábamos a que terminara la pandemia o me buscaba otra editorial. Y con lo difícil que es que conseguir que una editorial quiera publicarte de forma tradicional, pues yo tomé la decisión de esperar. Y tuve que esperar pues 2 años. Creo que sí, claro, el libro lo publiqué en septiembre ¿Fue en septiembre del 2022 o del 2023? Ya me fallan, ya me bailan un poco las fechas. Del 21. No, del 21 no creo que fuera, es demasiado pronto, ¿no? Lo leí tan pronto. Es que como lo leí muy rápido, déjame lo reviso. Espérate, si tengo aquí la fecha de publicación, voy a consultarlo. Fue en septiembre del 22, sí. Lo leí muy rápido entonces. Sí. Agosto 23, sí. Sí. Bueno, agosto del 23 sí. Fue cuando lo subimos a Amazon, pero realmente la publicación oficial fue creo que un par de semanas después, o no recuerdo ahora mismo la fecha. Pero bueno, sí, fue por entonces. Total, que es lo que comentas tú, que tuve que aguantar ahí 2 años, yo sabiendo que el libro lo iban a publicar, pero no sabía cuándo. Y fue una espera bastante... Bueno, eso teniendo en cuenta que yo ya había esperado 2 años para que saliera el libro, ¿sabes? Es decir, yo creo que el contrato lo firmé en 2018, si no me equivoco. Iba a salir en 2020 y lo tuvimos que posponer otros 2 años. Total, una aventura. ¿Cuáles son los proyectos en que estás trabajando actualmente? Pues mira, ahora lo que más centrado estoy es en terminar El otro lado del Santo Reino, que es la obra más importante y más larga en la que he trabajado nunca. Y tengo algunas ideas y otros proyectos. Tengo muchas ideas de otras novelas, pero me tengo que centrar en esta y es lo que estoy haciendo, porque si no va a pasar los años y no la voy a terminar nunca. Y de hecho hubiera querido haberla terminado este año, pero me surgieron algunos proyectos personales cosas personales en otoño y no pude terminarlo, y ya en 2024 quiero terminarlo, por lo menos terminarlo, luego a ver cuándo lo publico. Porque si La Guardiana era una novela muy cortita, esta creo que llevo ya unas 700 o 800 páginas escritas y es decir, nunca me había enfrentado a un texto tan grande y a veces te abruma un poco porque hay partes en las que le tengo que meter tijeras y partes que no sé si explico lo suficientemente bien y en fin, para mí es nuevo todo esto también. Claro. Ya lo comentabas el otro día en redes sociales sobre un posible libro de poesía. Sí, ese lo tengo escrito. Tengo desde hace ya bastante tiempo. Bueno, no es que lo escribiera, es que yo he escrito poesía toda la vida y creo que fue hace unos meses junté todos mis poemas y los maqueté y los edité y hice un libro. Y lo tengo ya, he pensado autopublicarlo porque
yo sinceramente un libro de poesía no creo ni que merezca la pena que le busque editorial, la verdad. Y si no lo he publicado es porque pienso un poco en mis lectores. Hay mucha gente que me escribe o me llama y me dice que tiene muchas ganas de leer algo, lo que sigue del Santo Reino, la siguiente historia. Entonces, si yo les saco ahora un libro de poesía, pues no sé, creo que lo mismo les decepciona o no es lo que se espera. Entonces, yo el plan que tengo es terminar el libro del Santo Reino, publicarlo y luego al poco, creo que a los 2 meses así puedo sacar el de poesía porque lo tengo ya escrito, la verdad. ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar? Pues mira, fue una experiencia muy bonita, pero sí, la verdad es que es complicado. Tengo sentimientos contradictorios, porque por un lado creo que fue el momento más feliz de mi vida, porque luché, sufrí, lloré muchísimo para lograrlo, porque es realmente difícil que te publiquen de forma tradicional. Yo tuve que hablar con un montón de editoriales, algunas ni te contestaban y las que me contestaban pues te decían lo típico de que el libro no entraba dentro de sus planes de publicación y sí, fue un momento muy importante para mí, pero por otro lado, ahora que ha pasado un cierto tiempo, me doy cuenta de que una vez que he conseguido esa meta, ese sueño de niño de publicar, me he dado cuenta de que realmente no es tan importante, que lo importante realmente es escribir y disfrutar de escribir y que la gente te lea. Eso es lo verdaderamente importante. Y yo a día de hoy creo que ya no necesito una editorial que me diga si soy o no soy lo suficientemente bueno como escritor. Yo sé que lo soy y si no lo fuera, trabajaría para serlo. En fin, que podríamos decir que fue como un punto de inflexión en mi carrera que me sirvió para decirle al mundo y decirme a mí mismo que ahora ya por fin soy escritor profesional. Pero yo creo que ya a partir de ahora el hecho de que publique con una editorial o lo haga por mi cuenta no me va a hacer que sea más o menos escritor o mejor o peor escritor. No sé si me he explicado muy bien. Claro, ya no te validas por ese medio, sino que entiendes más bien justamente que eso es un medio para llegar a un fin. Claro, es como en la música, hay muchos artistas que se lo hacen todo a ellos y luego el público decide si lo escucha o no. Pues con la literatura es lo mismo. Y yo me di cuenta de que una vez que había conseguido publicar con una editorial dije, bueno, pues tampoco es para tanto. Bueno, sí, es importante porque publican tu obra en papel y lo corriges con un editor y con un corrector, hacen una portada. Todo ese proceso es bonito, pero no sé. Yo creo que hoy día ya cada vez se van a publicar menos libros de esa manera. ¿Qué piensas de la autopublicación? Sí, te lo adelanto un poco. La verdad que yo creo que la autopublicación es un camino igual de digno que la publicación tradicional. Quizá porque lo he conseguido, ¿sabes? Puede ser que si yo hubiera sido una persona que no le hubiera quedado más opción que autopublicar porque ninguna editorial quería comprarle los derechos de su obra, lo mismo tendría otra opinión, pero es que de verdad yo creo que una vez que lo consigues no es para tanto. A mí lo que me hizo feliz fue que la gente leyera el libro y le dijera que le gustara o que le había hecho sentir cosas, o eso fue lo que me llenó. El hecho de que estuviera el sello de tal o cual editorial en la portada, eso realmente pasó a un segundo plano. Y yo creo que hoy día que cualquiera puede grabarse y subir un vídeo a YouTube o como estamos haciendo tú y yo ahora, hacer un podcast, y no lo hacemos para ningún medio, lo haces tú de manera personal. Lo que quiero decir es que el espíritu de la autopublicación es el mismo, que lo haces tú mismo y a tu manera. Y yo la verdad que en el futuro, a no ser que una editorial me ofreciera con un contrato algo que no pudiera yo rechazar o que me diera
unas ventajas muy grandes a la hora de distribuir la obra, sobre todo lo que yo más valoraría sería que le hicieran una campaña de promoción adecuada, que le hicieran la suficiente publicidad y que no publicaran el libro y se olvidaran de él. Si una editorial me ofreciera eso, pues yo me pensaría publicar con una editorial. Pero en otro caso, yo creo que lo siguiente es probable que lo autopublique. O en todo caso, que lo autopublique, y si los libros tienen cierto éxito, en ese caso sería yo el que lo ofrecería a editoriales un poco más grandes. Porque tal y como funciona ahora, es que, perdona que me extienda un poco, Miguel, pero es que ha cambiado mucho es que ha cambiado mucho el panorama editorial y la publicación de libros en los últimos 10 o 15 años. Antes tú ibas a una editorial, les mandabas el manuscrito, incluso antes se hacía con cartas, y tú le decías, mira, tengo esta obra, tú le hacías una carta de presentación, algo parecido como cuando uno va a buscar trabajo, ¿sabes? Te lo tenías que currar de esa manera. Pero ahora es que ha cambiado. Ahora son las editoriales las que se van, por ejemplo, a Amazon y dicen, a ver, de fantasía, ¿cuáles son los 10 libros más vendidos? Estos. Pues ellos son los que contactan al autor y les dicen, oye, te vamos a hacer un contrato y vamos a conseguir que tu obra llegue a un público que lo mismo no compra en Amazon, ¿sabes? Nosotros vamos a conseguir que tu libro vaya a librerías de barrio o... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que ha cambiado. Entonces... Yo se lo aconsejo a escritores que estén empezando, en vez de que se obsesionen con publicar con una editorial grande, yo creo que es mejor que te autopubliques, intentes ir tú por tu lado, y si tienes cierto éxito y tu obra empieza a venderse, tú mismo puedes el que puede ir a otra editorial y decirle, oye, que mi libro tiene tal éxito, lo mismo os interesa, ¿sabes? Y seguramente eso les llame más la atención que un autor que es completamente desconocido. Al menos desde mi punto de vista. Yo creo que en general, como no sea un escritor bestseller, ninguna editorial se va a tomar la molestia de hacerte una campaña de publicidad y de marketing en condiciones. Si eres, no sé, un Pérez Reverte o un Javier Sierra o algo así, pues entonces va a estar tu nombre y tu libro en todos los programas, en todas las campañas de publicidad, te van a salir anuncios en Google, pero claro, estamos hablando de otro nivel. Y cualquier cosa que esté por debajo de eso, de hecho, en mi caso no, pero yo sé de gente que la propia editorial le ha dicho que a los autores que ellos no van a promocionar la obra y que tiene que ser el propio autor en sus redes sociales el que lo haga, que es algo que hago yo, pero yo en mi caso lo hago porque yo quiero, ¿sabes? Pero, vamos, sé de casos donde como que le exigían que era trabajo suyo. Y yo miro la vista atrás y digo, pero vamos a ver, antes el trabajo del escritor era escribir, ¿sabes? Yo no soy publicista, ni soy marketer, ni soy community manager. Puedo hacerlo porque mi objetivo es que el libro llegue a mucha gente. Pero en un mundo ideal, eso debería ser una labor de la editorial, que yo creo que están delegando en los autores. Y bueno, es una situación un poco injusta, pero yo creo que es mejor que intentemos adaptarnos a eso, en vez de luchar contra ello. Sí. Y en el caso de la literatura pasa eso, sobre todo autores pequeños, las editoriales, como que le exigen que tienen que ser ellos los que se hagan publicidad por redes sociales. Y yo muchas veces me pregunto, pero bueno, en ese caso, ¿qué diferencia hay entre autopublicar y publicar? Porque si se supone que la ventaja de publicar con una editorial tradicional es que va a llegar a más público y esa parte no la van a hacer, ¿cuál es el sentido entonces? ¿Sabes? Por eso, como te he comentado antes, yo estoy muy a favor de la autopublicación, porque quiero decir, si para que ganen dinero a costa de mi trabajo, pues no sé, no me parece un poco injusto, la verdad. Yo no sé si es un tema de que también uno tiene las expectativas muy altas o no lo sé, pero que, hombre, sí, cuando publicas con una editorial tradicional, pues bueno, todo el tema de corrección y
la portada y todo eso, pues lo llevan ellos, la maquetación, que serían temas que si yo autopublicara, pues tendría que aprender a hacerlo o delegarlo en otras personas, que en ese caso me costaría un dinero. Entonces ya tendría uno que valorar. Pero claro, una vez que lo autopubliques, pues el dinero que ganes con ese libro, sea mucho sea poco, va a ir a tu bolsillo. Entonces, en fin, es que es una cosa que no hay blanco y negro, es una escala de gris, la verdad. Que antes uno pensaba que cuando se iba a hacer famoso, entre comillas, era a partir de escribir un libro que tuviera éxito, ¿no? Y ahora parece que al revés, que es decir, que tú para poder publicar un libro ya tienes que ser famoso por otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? El libro que es un objeto secundario. Porque en mi caso, por ejemplo, la literatura es el centro de mi vida. Entonces, yo que tengo que ser un influencer o un creador de contenido de algún tipo y tener cierto nombre para que se fijen en mí y entonces pueda publicar. Es que me parece el mundo al revés, sinceramente. Yo sé que así funcionan las cosas ahora, pero al final lo que sucede es que hay mucha gente que publica libros y no son escritores. Lo siento mucho, pero no lo son. Tú si haces una encuesta, yo estoy seguro de que la mayoría de la gente va a decir que no sabe componer música o no sabe pintar, pero yo creo que la mayoría dirían que son capaces de escribir un libro. Yo creo que es porque como usamos palabras a diario, todo el mundo se ve capaz de crear una obra literaria. Pero es que es muy diferente escribir un email o un mensaje de WhatsApp o escribir en Twitter. Eso es muy diferente a escribir una obra artística. Entonces, yo supongo que cuando a un actor famoso le ofrecen, oye, te queremos publicar un libro. Yo creo de verdad que esa gente, cuando se enfrenta al proceso de escritura, les puede venir grande, porque no es tan fácil ni es para todo el mundo, y es posiblemente por eso lo delegan en escritores fantasmas, o al menos es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Conoces de NaNoWriMo? ¿Has participado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es lo de... Era escribir una novela entera en noviembre, ¿no? Si Así no me es. falla. Sí, ¿no? Pues lo he visto mucho. En Instagram lo suele hacer mucho la gente. Y sé el proceso, pero yo nunca he participado, la verdad. Es que tengo... A ver, yo creo que puede ser una iniciativa que puede estar muy bien si tú, por ejemplo, tienes cierta pereza o tienes un cierto bloqueo, pues NaNoWriMo te puede dar ese empuje para sentarte y escribir todos los días. Pero yo no creo que al final del mes puedas tener un libro. Lo que tú puedas tener es un borrador que te puede servir para trabajar sobre él y hacer una obra un poco más compleja. No sé si me estoy explicando. Yo veo un poco complicado escribir. Es que sería escribir un libro como a prisa y... Pues lo que te digo, tú, si te lo tomas en serio, lo mismo puedes escribir una novela corta que sea un borrador. Luego lo dejas descansar una semana o dos y te puedes poner a corregirlo y puede ser un buen impulso. Pero ya te digo, yo nunca he participado. Que me estoy acordando, la novela de Carolina, La Guardiana del Santo Reino, ahora que caigo, yo la escribí en un mes. Porque lo que te comenté antes, yo tenía un concurso y tenía unos plazos y tenía que enviar la novela el mes que viene y yo no tenía nada. Y en un mes, es una novela corta, pero la escribí en un mes. Y pues puede que sea algo más de 50.000 palabras. Pero claro, luego ese concurso no lo gané y luego estuve mucho tiempo pues corrigiendo la novela pero no sé, quizá he participado en NaNoWriMo y no me di cuenta, ¿sabes? De cierta manera, sí. Sí, al final el objetivo era el mismo, ¿no? Oye, y 50.000 palabras tiene mucho mérito, ¿eh? Cualquiera que la haya escrito sabe que cuesta, ¿eh? Sentarte todos los días y incluso días que dices... Está una obra y no te sale nada y dices ¿qué estoy haciendo? Podía estar haciendo cualquier otra cosa.
50.000 palabras no salen así como así. Claro, además es que tiene que pillarte un mes que no tengas demasiadas responsabilidades familiares o profesionales, ¿sabes? Porque a veces es un poco complicado por la vida sacar tiempo para escribir. Es uno de los dramas que tengo. Que ojalá pudiera dedicarme solo a esto y estar todo el día escribiendo. Pero a veces pienso también que quizá si tuviera todo el día para escribir, lo mismo lo desaprovechaba. No sé si... porque los seres humanos somos de esa manera. Cuando nos sobra el tiempo, no... Sin embargo, cuando tenemos un tiempo limitado, pues nos tenemos que organizar y... es que somos un poco contradictorios para eso. Curiosamente tengo pendiente From Hell. Me he leído bastantes obras de Alan Moore, pero esa en concreta no. Y tengo muchas ganas de leerla. Además tengo entendido que a partir de esa novela fue cuando se le fue un poco la castaña y empezó a decir que era mago del caos, porque estuvo documentándose sobre ese tema, ¿no? Corrígeme si me equivoco, yo es que no la he leído. Sí. La verdad que me identifico mucho con Moore en eso, porque yo para mis 2 novelas del Santo Reino, como no están ambientadas en la actualidad, sino en años pasados, yo me entretuve, por ejemplo, miraba en la novela de Carolina, por ejemplo, La Guardiana del Santo Reino, hay una escena en la que ella pasa junto a María Lago, la parapsicóloga, delante del cine de la ciudad, y yo me entretuve en mirar en la cartelera del periódico de aquel año qué películas estaban echando, porque si pasaban por delante, yo tenía que decir qué películas eran las que ellas veían en los carteles, ¿sabes? Y tenía que saber también en esa calle qué comercios había, porque como han pasado años, hay algunos que han cerrado, si había obra en esa calle o no, y todo ese tipo de detalles que a Moore también le pasa. Habrá alguna persona que diga, bueno, ¿y qué importancia tiene? Pero le dan ese cariño, esa precisión, le termina dando una cierta profundidad a la obra y hace que no esté vacía. Por eso tú no sé si te ha pasado, cuando te lees Watchmen, te das cuenta del cariño y de la dedicación que le puso al guión, una cosa espectacular, la cantidad de lecturas que puede tener y de significado, y para mí es algo muy inspirador y a lo que aspiro, la verdad. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? Pues mira, como ya hemos comentado a lo largo del podcast, yo creo que es importante que si alguien quiere publicar, es decir, si alguien quiere escribir, que no es lo mismo, no se obsesione por publicar. Si te quieres obsesionar con algo, que sea por leer y escribir, que es lo verdaderamente importante, que es el corazón de la materia. Y sobre todo, un consejo que creo que es muy importante, si me quieren hacer caso, es que te tienes que divertir con lo que estás haciendo, que te lo pases bien. Incluso los días que no te sale lo que tú quieres, que le veas el lado positivo, dices, bueno, al menos me he sentado y aunque he escrito 2 páginas y sean una mierda, con perdón, pero algo bueno tiene que haber ahí. Es decir, en la vida ya hay bastantes cosas desagradables o tristes como para que la escritura, que debería ser algo que te llenase y que te hiciera feliz, pues te ponga triste. No, es que entonces ¿qué sentido tiene? Creo que era Terry Pratchett el que decía que la escritura es lo más divertido que se puede hacer sin ayuda. Y es verdad, es algo que puedes hacer completamente solo y te lo puedes pasar bien. Incluso aunque estés escribiendo una obra, no sé, de terror, o aunque estés escribiendo algo que no sea divertido, pero te lo tienes que pasar bien en el proceso. Ese sería el mejor consejo que podría yo dar.
Este podcast está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados son Creative Writing, Illustrated Novel y Algorithms de Chad Crouch. Readers, Do You Read? De Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One, obtenidos en Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Mi nombre es Miguel Royo. Gracias por escucharnos. Vamos por esas 50,000. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.